Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. El único programa donde siempre se les dice a ustedes la verdad histórica. Pues el principio básico de este programa es decirle a mi audiencia siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta un centavo, es secreto y es muy importante para promover el programa con otras personas para que escuchen lo que tenemos que decir. Entre más personas se suscriban, más gente verá el programa. Así que, por favor, suscríbanse. Hoy les voy a anunciar unos cambios importantes que vamos a hacer en el programa. Enteramente para el beneficio de ustedes, mi audiencia. Vamos a aumentar a 3 programas a la semana. Cada uno será mucho más corto. No van a pasar de 15 a 20 minutos comparado al actual programa, y se va a hacer de la misma manera. Saldrán a la misma hora, o sea, las 6 de la tarde, hora de Miami. Todavía no tengo los días que lo vamos a sacar. Calculo yo, además del jueves, creo que va a ser posiblemente el martes y el sábado, no estoy seguro. No sé si esos sean los días más convenientes, pero eso se los anunciaré en la próxima semana. Lo que sí quiero que sepan es que vamos a reducir este programa del jueves a 15 o 20 minutos nada más, para que ustedes vean ese editorial y tal vez el sábado ven otro que vamos a lanzar y tal vez el martes ven otro. Tal vez lo hacemos, los lunes, miércoles y viernes, o vamos a ver, pero hay un cambio en el horizonte para que se beneficien del sistema. Una Hora con Álvaro Somoza se verá 3 días a la semana en rubros de 15 a 20 minutos. All right? Bien, el primer segmento de hoy se titula La necesidad de la recuperación del liderazgo de los Estados Unidos en América Latina. En la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos actuaba como el principal benefactor de la mayoría de los países latinoamericanos, y especialmente en Centroamérica y el Caribe. Los medios de apoyo que utilizaban incluían inversión en infraestructura, salud, educación escolar y seguridad del país. También a nivel productivo, por medio de agencias como la Alianza para el Progreso, USAID, el AID, básicamente financiando proyectos específicos, así como capacitación del recurso humano involucrado. Figurativamente, cabría decir que no solo nos daban la caña, sino que también nos enseñaban a pescar, en vez de solo darnos el pescado para comer. Adicionalmente, los Estados Unidos fue y todavía es el mayor socio comercial de los países que han seguido las normas democráticas demostradas con la creación del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA para Centroamérica y la República Dominicana. Aunque el Tratado de Colaboración demuestra dentro de su preámbulo 13 puntos que demarcan las obligaciones de los países. Les menciono esto porque quiero que entendamos que el DR-CAFTA
El Tratado de Libre Comercio no es una dádiva, es un ejercicio de come y comamos. En Nicaragua puede exportar sus productos sin tarifas, sin impuestos, etcétera, a cualquier parte de los países que están involucrados con los Estados Unidos y Canadá, o con Europa, con cualquiera de los países que firmen algún tratado comercial. En el caso de Nicaragua, el DR-CAFTA es de suma importancia. Crea cientos de miles de empleos en Nicaragua. Entonces, los 13 puntos demarcan las condiciones entre los países que firmaron para tener el derecho de ser beneficiarios basados en normas democráticas. Fíjense bien las palabras, normas democráticas. Algunos países miembros, como Nicaragua y Honduras, vienen incumpliendo una gran parte de los 13 puntos, pero aún así el gobierno americano no los ha excluido, con la esperanza que dichos países se logren corregir por sí solos, corrijan sus fallas por sí solos, y bien para poder utilizar la permanencia de estos como una arma coercitiva en aras de lograr el retorno o en orden democrático real que garantice el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, es un incentivo para los países que respeten la democracia, a cambio tienen estas ventajas comerciales. No es muy difícil. No se requiere ser un ingeniero agrónomo para entender estos arreglos comerciales con otros países. Solo los Ortega Murillo no solo lo entienden, se ríen de él y se burlan porque no les interesa el bienestar del pueblo. Son psicópatas, enfermizos, ciegos por el poder, ambiciosos por el dinero, sin ninguna moral, sin ninguna base económica, cristiana, moral, de ningún tipo. Entonces, es necesario que en el nuevo gobierno encabezado por el presidente Trump recupere el justo poder que los Estados Unidos tenía y tiene en algunos países donde predomina una relación respetuosa con su población dentro y fuera de dichos países. Creemos que los Estados Unidos deben quitarse las vendas de los ojos con relación a permitir ser persuadidos por ideas centroizquierda promovidas por ex-sandinistas de la década de los 80, pero que hoy están contra Ortega. O sea, este tiempo, desde 2006 o 2007 para acá, los Estados Unidos han dicho, bueno, vamos a reducir nuestro involucramiento en Latinoamérica y vamos a dejar que ellos se encuentren por sí solos. A mí me lo dijo un oficial de la Embajada Americana en 2006, esa noticia. Entonces, lo que hemos visto es el abuso de los poderes del Estado para beneficiarse ellos, hacerle daño a los Estados Unidos y al resto del mundo. Con la expulsión de ciudadanos para que se vengan a los Estados Unidos, las drogas, criminales, etc. Y por supuesto en Nicaragua una dictadura ciega totalmente. Como ejemplo, esos zurdos sandinistas solapados que han promovido su liderazgo, que no tienen suficiente para probar ese liderazgo, han promovido que se hagan elecciones libres en Nicaragua. Eso todo el mundo lo escucha y dice, ah, qué bueno, pero sin primero establecer las debidas condiciones que garanticen que de hecho dichas elecciones van a ser libres y no corruptas como han sido en las últimas décadas desde 2007 para acá. Esa estrategia es precisamente lo que buscan los solapados, todos aquellos que en su corazoncito
tienen un lugar especial para el sandinismo, pero no se atreven a decirlo porque saben que serían inmediatamente apartados. Entonces son lo que yo le llamo solapados. Es la hora adecuada para negociar en secreto con la dictadura y el resultado electoral. Es que ese es el problema con los corruptos. Cuando pones a corruptos encargados de algo, eventualmente, por más promesas que hagan, van a convertir ese proceso corruptamente. Y lo van a hacer estos solapados que dicen estar en contra de Ortega. Donde vean las oportunidades de negociar con Ortega, lo van a hacer. Y nos van a vender río abajo. Ese es el problema. Eso determinará su cuota de poder a cambio de permitirle a Ortega esa jugada sucia. En vez de correr el riesgo de que el pueblo los elija o no los elija, ellos prefieren arreglarse en secreto con Ortega. Todos esos resultados electorales vienen acompañados de una suma, ya saben de qué, ¿ya? Dinero sucio del ALBA, dinero lavado de drogas, o sea, volvemos a la eterna corrupción donde unos cuantos sandinistas deciden el futuro de 6 millones y pico de nicaragüenses y no el pueblo en masa. El cinismo de los líderes zurdos y corruptos en este país es que maldicen a la vaca, pero les gusta tomarse la leche. Y con su demagogia causan enormes daños a los Estados Unidos por medio de la migración forzada y descontrolada, como por las... perdonen, que hice un cambio aquí. Todos estos resultados electorales vienen acompañados de plata, ¿verdad? O sea, la eterna corrupción lo que hace es que el sandinismo se quede en el poder y, por supuesto, los que le hicieron el favor, los zancudos, tienen su cuota de poder minoritaria, pero reciben plata. El cinismo de estos líderes zurdos y corruptos en esos países es que, como les dije antes, con su demagogia causan enormes daños, mandando a cientos de miles de nicaragüenses o de otros países a los Estados Unidos con intenciones de hacer daño, con intenciones de dividirnos a los que estamos en contra, con intenciones de ayudarles en el negocio de drogas. Tienen cualquier cantidad de planes para hacerle daño a los Estados Unidos, como por sus comprobadas participaciones en el flujo y trasiego de drogas y de gente a la sociedad americana. Recientemente hemos escuchado reclamos de la presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro, reclamándole a los Estados Unidos y a la vez amenazando a los Estados Unidos en base a las futuras deportaciones que ha prometido el señor Trump. La tendencia en territorio hondureño, la base americana de Palmarola. Esa tenencia es la que ella amenaza quitarle a los Estados Unidos si deportan hondureños. Fíjense qué audaz. No importa que los hondureños estén ilegales en los Estados Unidos, ella dice, los saco de Honduras y aquí no vuelven. No obstante, la mandataria es parte de los países divorciados del respeto de leyes aplicadas en todo el hemisferio, como lo es con la anulación del tratado de extradición a los Estados Unidos, en clara protección de su cuñado Carlos Zelaya, quien se le atribuyen abundantes pruebas de ser parte activa del negocio de narcotráfico. Para terminar, les quiero decir algo que es bien importante y es volviendo al inicio de esta presentación.
específicamente en el caso de Nicaragua, que era un alumno aplicado en la correcta relación del presidente Anastasio Somoza Debayle, aceptó renunciar a su cargo constitucional cuando la OEA se lo pidió, haciendo caso a las desafortunadas órdenes que recibió el embajador de los Estados Unidos ante la OEA por parte del presidente ahora difunto en el purgatorio, Jimmy Carter, donde su supuesta medicina ya utilizada como fracasada en Cuba sería más amarga que la enfermedad en sí, como en efecto sucedió en la era de los 80 en Nicaragua, sin precedentes, en cuanto a destrucción en todos los ámbitos que conforman una nación, una sociedad civil. El sandinismo destrozó a Nicaragua en 11 años y han vuelto a esa filosofía desde 2006 para acá. Es indispensable que el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio reconozcan, aún en secreto, que la población, la política de convivir con el sandinismo en cualquiera de sus expresiones es un fracaso total. Porque el sandinismo no cumple, es mentiroso, es calumniador, es desinformador, es corrupto, es inmoral, no tiene ninguna cualidad, solo defectos. Y le estamos obligando a la sociedad nicaragüense, por el poder de los Estados Unidos, a convivir con estos gánsteres. Imagínense ustedes, americanos, si no les dijeran, ahora tienen que convivir con los Al Capone de la mafia. Sí, esas son las decisiones de Washington que yo espero el ex senador y pronto ser, creo que sigue siendo senador y pronto ser el director del Departamento de Estado, el secretario del Departamento de Estado, que entienda que esa política de los 90 no sirvió, solo sirvió para que el sandinismo estuviera chantajeando al gobierno electo. Sirvió para que los demócratas, que eran medios corruptos como Alemán, como Toño Lacayo, y corrupto y medio como Alemán, se hicieran de favoritismo con el sandinismo a cambio de sacrificar al pueblo. Como dije anteriormente, con enorme cinismo, doña Xiomara en Honduras forma parte de la estructura mafiosa y enfermiza conocida como el ALBA. Ellos son los culpables, porque la gente allá salió en desbandadas de sus países y serán los culpables de que esos pobres sufran deportaciones masivas, porque los sacaron a propósito, con intenciones de hacerle daño a los Estados Unidos y no para beneficiar a esa gente. Ellos más bien se benefician para que les manden remesas. Como decimos en Nicaragua, la mona no se ve la cola de ella, solo le ve la cola a los otros monos. Doña Xiomara debería recordar otro dicho en aras de amenazar al mejor país aliado históricamente de Honduras, como lo ha sido y todavía lo es los Estados Unidos. Si vivís en casa de techo de vidrio, no tires piedras al aire. Doña Xiomara, usted le hace algo como sacar a los Estados Unidos de Palmarola y le garantizo a usted que su gobierno cae en menos de 90 días. Pero allá usted. El segundo segmento de hoy es titulado El espejo de Nicaragua. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Quiero hablarle a mis hermanos nicaragüenses, tanto los que están en nuestra tierra como los que se encuentran lejos de ellas, como me encuentro yo en el exilio.
Hay momentos en la vida de todos los pueblos cuando es necesario detenerse, respirar profundo y hacer algo que todos tenemos. Mirémonos fijamente al espejo. Veámonos como seres humanos, como nicaragüenses, veámonos en el espejo. No al espejo que nos cuesta la ropa que llevamos, el peinado que llevamos, las mancuernillas, la corbata. No, ese no es el espejo que ando buscando yo. Sino que veamos el espejo que refleja nuestra verdadera realidad como nación. Que nos veamos como parte de la población del país. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que tal vez nos incomode, pero es necesario escuchar. Como pueblo hemos desarrollado una habilidad extraordinaria, la capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Nos hemos vuelto expertos en crear narrativas que nos eximen de responsabilidad, en tejer historias y cuentos donde siempre somos las víctimas, nunca los arquitectos de nuestro destino. Porque nos resulta tan difícil. ¿Por qué nos resulta tan difícil vernos en el espejo? ¿Por qué? Porque cada vez que enfrentamos una crisis, nuestro primer instinto es buscar culpables en otras latitudes, desde Washington hasta Moscú, desde el capitalismo salvaje, como decían antes, hasta el comunismo. Siempre encontramos un villano externo para nuestra historia. Pero la verdad, esa verdad que nos quema dentro de nosotros, es que mientras seguimos señalando con el dedo hacia afuera, nuestra casa se desmorona desde adentro. Mientras debatimos sobre ideologías importadas, golpes de estados ficticios y conspiraciones extranjeras del imperio, nuestros hijos siguen emigrando en busca de un mejor mundo, de una mejor vida, de oportunidades que no hemos sabido crear en nuestra casa. No estoy aquí para señalar culpables específicos, sino para invitarnos a todos los nicaragüenses, adentro y afuera, a una reflexión más profunda y honesta. Porque el verdadero cambio, ese cambio que tanto anhelamos, no va a comenzar hasta que tengamos el valor de mirarnos al espejo y reconocer nuestra parte en esta historia. No somos extranjeros a la historia, hemos sido parte de ella. La cultura de la culpa externa tiene que desaparecer. Existe una frase popular en Nicaragua que dice: la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Irónicamente, hemos invertido este dicho siempre. La culpa es de otro, nunca nuestra. Esas realidades son importantes que por un momento, en todos los que están aquí en esta audiencia, hagamos ese pensar un momentito.
Todos llevamos la culpa. Hay miembros de mi familia que se molestan conmigo porque yo digo que el general Somoza fue parte responsable de la debacle en el 79. No les puedo decir yo, qué crueldad haber dicho eso. Uy, si no hacemos el mea culpa, nunca vamos a salir de esto. Durante décadas hemos perfeccionado el arte de la excusa. Cuando nuestros campos no producen lo suficiente, culpamos al bloqueo económico. Cuando nuestra democracia se tambalea, señalamos a las grandes potencias extranjeras, al imperialismo. Cuando nuestra economía se hunde, responsabilizamos a los empresarios. El imperialismo nos está boicoteando. ¿Cuándo vamos a dejar de contar las excusas? Pero, ¿qué hay de nuestra responsabilidad? ¿Qué hay de las decisiones que tomamos como sociedad, como individuos, día a día, cuando elegimos líderes que sabemos que son corruptos? ¿No se acuerdan ustedes, seamos sinceros, que desde que era alcalde se hablaba de la corrupción de Arnoldo Alemán? A mí no me cuenten cuentos. Yo vivía aquí en los Estados Unidos cuando era alcalde. Yo fui a Nicaragua a hacer mi reclamo y a tratar de restablecerme, y Toño Lacayo me cerró las puertas. Pero en ese tiempo yo me di cuenta que el alcalde Arnoldo Alemán era corrupto. No tenés que ser un científico, la gente te lo dice. Pero por el caudillismo lo elegimos presidente. Y aunque en algunas cosas hizo muy buena labor, en otras fue un desastre. Y fue el causante primordial de que volviera el sandinismo al poder. Cuando callamos ante las injusticias, cuando aplaudimos al autoritarismo, se benefician a los nuestros. Eso tenemos que aprender. La retórica antiimperialista se ha convertido en nuestro escudo favorito. Es cierto, el imperialismo existe. Las intervenciones extranjeras son una historia, una realidad en la historia. Pero nos hemos escondido tanto detrás de este discurso que ya no podemos ver más allá. Se nos olvida la realidad. Por eso les recuerdo, veámonos en el espejo. Mientras otros países de la región avanzan, construyen, innovan, nosotros seguimos atrapados en el mismo círculo vicioso. Quiero hacerles recordatorio de lo siguiente. El Salvador estaba en una guerra fratricida, igual a la nuestra. Los resultados fueron diferentes. Bueno, pero ahí está El Salvador, eligiendo sin corrupción presidente tras presidente tras presidente, y a los que fueron corruptos los han acusado y los han perseguido, y dos de ellos o varios de ellos viven en Nicaragua, en la guarida de los corruptos. Pero El Salvador sigue y está muy por adelante de muchas cosas, de muchos países. Panamá se pierde de vista. Panamá es hoy en día lo que era Miami en los años 70. Es un centro, cuando antes Panamá era un paísito que el claim to fame, la gran cosa del canal. Pero desde que votaron a Noriega, comenzó a trabajar la democracia, la libertad, y hoy en día Panamá se pierde de vista. Costa Rica iba a la par de Nicaragua. Y mírenlo ahora.
porque han mantenido el respeto a su constitución, sus leyes, sin necesidad de tener un ejército. Simplemente han educado a su pueblo, han importado teorías y condiciones y prácticas culturales fenomenales de todo el mundo. Costa Rica hoy es lo que decían, la Suiza de Centroamérica. Sin embargo, nosotros seguimos pegados en la retórica de la izquierda, de los zurdos corruptos. Y aún así queremos, o los americanos quieren, seguirnos encajando encima a los solapados, que son los mismos. Miren, el sandinista, el MRS, no es una persona balanceada. Tiene un rencor, un resentimiento de algo en su vida que tal vez es justificado, pero se lo desquita públicamente. Eso no va. Todos tenemos arrechuras de nuestra juventud, pero no nos las desquitamos con terceras personas, ni con el pueblo, ni con nadie. Tenemos que nosotros vernos en el espejo y depurar esas cosas. Los solapados no lo han hecho. Y ese es el peligro. Vuelven al poder y volvemos a las prácticas del pasado. Y nosotros seguimos culpando a fantasmas del pasado por nuestro presente. Eso es lo triste, que no queremos ser honestos con nosotros mismos. Este compartimiento nos ha paralizado como sociedad. Nos ha vuelto expertos en quejarnos, pero novatos en soluciones. Mientras señalamos con el dedo hacia el norte, nuestros problemas crecen en el patio trasero. La verdad incomoda. La verdad es que nos hemos convertido en especialistas en victimación. Hemos usado tanto, ellos son los culpables, que hemos olvidado nuestras propias responsabilidades y nuestra capacidad de cambio, que la tenemos. Es el estancamiento de Nicaragua, se debe muy poco como producto de fuerzas externas. El estancamiento de Nicaragua es el resultado de nuestra actitud negativa, a vernos como protagonistas de nuestra propia historia. Cada vez que culpamos a otros, renunciamos a nuestro poder de transformación. Detengámonos un momento en 1990. Ese fue un momento, un año que marcó lo que pudo ser el gran punto de inflexión en nuestra historia reciente. Un momento donde el pueblo nicaragüense demostró que era capaz de forjar su propio destino. El campesinado nicaragüense, ese sector tan valiente, tantas veces ignorado y menospreciado, ese sector, el campesinado nicaragüense, se levantó voluntariamente con una valentía extraordinaria. No fueron peones de potencias, ni de potencias extranjeras, ni de empresarios, nada, ni de terratenientes. Ellos se levantaron a pelear el mal. Algunos pretenden hacernos creer que eran peones de los Estados Unidos. No hay tales. Hombres y mujeres valientes que decidieron pelear por sus valores, su tierra, su forma de vida. Esa resistencia nicaragüense que tanto critican los furufufú, porque huelen mal, porque se visten feo, porque un poco estupideces. No le ven el alma a ese hombre lindo,
a ese hombre valiente, esa resistencia, ese hombre humilde, ese campesino, fue el que nos dio la oportunidad en 1990. No fue un simple movimiento antisandinista, fue la expresión genuina de un pueblo que se negaba a ser sometido por un movimiento de corruptos acomplejados a querernos meter bajo las cadenas del comunismo. Con el apoyo de Ronald Reagan, un anticomunista de verdad, fueron movidos por sus propias convicciones y anhelos de libertad. Ese campesinado, lo único que recibió de Ronald Reagan fueron armas, dinero, logística, pero sus convicciones de él, de ese hombre y mujer, eso fue de ellos. Nadie se los puso ahí. Entonces, llegó el momento histórico de las elecciones de 1990. Gracias, Contra. Gracias de verdad por ser tan valientes como fueron. La UNO, la Unión Nacional Opositora, logró lo que parecía imposible. El pueblo votó por el cambio, por la esperanza, por un nuevo comienzo. Pero aquí viene la parte dolorosa de nuestra historia. ¿Qué hicimos con esa oportunidad? La desperdiciamos, la dilapidamos, comenzando con unos acuerdos de paz que los firmaron y los ejecutaron personas que nunca han estado en el campo. Uno manejaba negocios en Managua, otros eran chiboleros, gerentes de Coca-Cola. No tenían el concepto de lo que el pueblo quería, lo que querían los combatientes. Otro se educó en México con resentimientos hacia los Estados Unidos. Y por supuesto la contraparte, Humberto Ortega y compañía limitada, negociando para quedar en el poder. Como dijo su hermano, gobernando desde abajo. Fueron muy mal planeadas y ejecutadas los tales arreglos de paz. Pero bueno, al menos si llegamos a unas elecciones. Los errores se acumularon. Un proceso de reconciliación absolutamente superficial. Haber dejado armadas las fuerzas del mal, la policía y el ejército sandinista, y haber desarmado en su totalidad la propia gente del pueblo, la Contra, para mantener el orden, y además los desmovilizaron completamente. La falta de una verdadera profunda reforma institucional se fue a la porra. Luego vino la administración del primer gobierno de la UNO, que fue el gobierno de doña Violeta, pero que de hecho el presidente de facto era Antonio Lacayo. Ese gobierno fue un gobierno que, aunque técnicamente él era un hombre capaz, cometió el error fatal de la soberbia política. Se distanció de las bases que habían hecho posible el cambio, que habían hecho posible que llegaran al poder. Se distanció de la Contra, los traicionó, los abandonó. Crearon un gobierno conservador cuando la gran mayoría del pueblo que eligió a doña Violeta eran liberales, liberales del tiempo de Somoza. Era el campesinado nicaragüense. Hicieron un gobierno conservador, no pluralista, como lo fue la formación de la UNO. La UNO era totalmente pluralista. Al vicepresidente, que era un liberal de verdad, lo sacaron, lo corrieron básicamente, ignorado totalmente. Toño Lacayo hizo un sinnúmero de actos de corrupción para mantener cohesión entre sus allegados, los cachurecos, furufufú,
sin importarle el daño que le hacía a nicaragüenses que ya eran perseguidos por el sandinismo. Entre sus gracias, don Toño usaba cañonazos, ¿se acuerdan de eso? Para lograr sus metas. Excluyó a todo aquel que no era de su lado, conservador, que no le rendía pleitesía a su gobierno. Entre ellos, a toda mi familia. Jamás yo metí mi reclamo como hijo de doña Isabel Urcullo por ahí de noviembre de 1990. ¿Saben hasta cuándo me lo resolvieron? Hasta abril de 2001. ¿Ok? 11 años me volé buscando que le quitaran los decretos confiscatorios a doña Isabel. Y eso por órdenes de Toño Lacayo inicialmente y después pereza o celos de Arnoldo Alemán. Pero eventualmente se dio con la presión que se le puso. Y en 2001 doña Isabel fue limpia de todo pecado, porque así es, una dama que le daría clase a cualquiera de los imbéciles que están en el poder hoy en día. Y cuando llegó Arnoldo Alemán, lo que pudo ser otra oportunidad de consolidar la democracia se convirtió en otro soberbio, acomplejado, que como Toño Lacayo defendía a sus aliados y dejaba por fuera a los que no estaban de acuerdo. Volvemos al caudillismo. Su presidencia se convirtió en un festín de corrupción y pactos sucios políticos. No hay duda que hizo muchas cosas buenas. Nadie le quita a ninguno de los dos gobiernos de haber hecho cosas buenas. Nadie se las quita. Mantener la paz en el país y crear un sistema de elecciones y abrir la banca y abrir el comercio y las exportaciones, todas esas cosas fueron buenas. Nadie les quita sus valores, pero fueron porque tenían que hacerlo, porque lo que estaban haciendo en el fondo era una corrupción para adquirir poder económico y político. Ahí está el pecado. El pacto que todos conocemos no fue más que la traición final de las esperanzas del 90. El pacto de Arnoldo con Daniel Ortega. ¿Saben ustedes verdaderamente se han preguntado cuál fue nuestro error más grande en ese momento? Les voy a decir sencillamente. Fue que creímos que bastaba con ganar las elecciones. Ese fue el error más grande que tuvimos. No basta con ganar las elecciones. Eso es como ególatra. Ah, me aplaudieron, me eligieron. Pero te eligieron para que hagas algo bueno, correcto, honesto, limpio, no corrupto. La inexperiencia de supuestos líderes pensaron que el cambio vendría solo. Bastaba ganar las elecciones. Creyeron que la democracia se construiría automáticamente. Qué equivocados que estaban. No tienen idea de lo que es liderazgo ni de lo que es gobernancia. Ustedes no se han fijado una cosa interesante, que los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, todititos, sin excepción, entran luciendo de una forma y salen luciendo mucho peor. Salen más canosos, más arrugados, más viejos. Porque aquí ganar las elecciones es solo el primer paso en la trepada al montículo, como decimos. Los 4 años que estos piches se vuelan trabajando los envejece, los hace enormemente. Bill Clinton salió a un infarto. Ronald Reagan le dio Alzheimer's.
Todos salen peor porque hacen algo cuando están ahí. No se enriquecen como, bueno, algunos, tal vez Obama, pero y Biden. Pero el punto es que gastan su tiempo de tal forma que se envejecen. En Nicaragua es al revés. Se rejuvenecen. Yo les hablo no solo como nicaragüense, sino como Álvaro Somoza Urcullo, hijo de un presidente, uno de los mejores presidentes de Nicaragua, Luis Somoza de Baile. Les hablo desde mi punto de vista de responsabilidad histórica que conlleva mi apellido. Yo no puedo ignorar la responsabilidad de mi apellido, del legado del somocismo y del legado del liberalismo en el siglo XX, que fue donde yo lo viví. Y desde el compromiso personal que tengo, yo en lo personal, con el futuro de nuestra nación. Mi presencia próxima en el viaje que voy a hacer a Washington, a la toma de posesión del presidente Donald Trump, fue por generosidad de la congresista María Elvira Salazar, quien me cedió tickets para mi esposa y para mí para asistir a la toma de posesión con su equipo. No es casualidad, es un compromiso activo con la causa de la libertad nicaragüense. Los lazos históricos, la influencia que aún mantenemos, pueden y deben ser puestos al servicio de ustedes, de nuestro pueblo. Yo ya estoy muy viejo para lanzarme al que algunos insisten que yo me debe lanzar. No, no, no. Hay gente joven, gente mucho mejor preparada que yo. Yo ya tuve mi turno al bate. No necesariamente en la política, en otras cosas. Y he tenido enormes fracasos, pero fantásticos éxitos. Yo les quiero decir que yo me encantaría estar involucrado en ese gobierno de transición para asegurarme que no construyan un gobierno corrupto, con leyes corruptas, sino que instituciones dignas que protejan al pueblo y con castigos firmes para los que violen y violentan la ley. No estoy aquí para defender el pasado. Olvídense, el pasado ya se fue, como el agua debajo de un puente. Pasó y se fue. Estoy aquí para construir el futuro de Nicaragua. Les hablo como un nicaragüense que entiende el peso de la historia, pero que mira hacia adelante, no hacia atrás. Mi compromiso es con la Nicaragua de mañana, con la democracia de todos los que anhelamos la libertad, la democracia y el derecho constitucional de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses. El espejo de que les hablé no miente. Hoy me presento ante ustedes con transparencia y determinación. Cuenten conmigo en esta lucha por la democracia, no como un salvador, sino como un nicaragüense más que está dispuesto a poner su experiencia, sus conexiones, sus conocimientos, sus compromisos al servicio de nuestro pueblo. El futuro está en nuestras manos. Y yo, Álvaro Somoza, estoy aquí para trabajar junto a ustedes en construir ese futuro. Nicaragua nos necesita a todos para poder estar listos para no solo dar este paso juntos, sino que trabajar de la mano como nicaragüenses amantes de la libertad y de la democracia. Tenemos que aprender a decirnos la verdad, pensar honestamente y actuar sin hígado y con honradez. De lo contrario,
No vamos a aprovechar las oportunidades que se nos vienen en un futuro muy cercano. La administración Trump, no crean que va a ser un banderillazo todo lo que queremos nosotros. No nos engañemos. Acabo de escuchar a mi amigo, pero tenemos muchas diferencias, pero sigue siendo mi buen amigo Arturo Cruz. Muy inteligente, un hombre brillante. Pero no estoy de acuerdo con el cuento de que vamos a recibir de Trump. Trompadas. No es cierto. Eso es falso. El estado profundo de los zurdos siempre busca excusas. Ningún gobierno, acabamos de ver gobiernos demócratas, 8 años de Obama y 4 años de Biden. ¿Y qué hicieron por Nicaragua? Ni más ni menos de lo que hizo Trump. No me vengan con cuentos. Ninguno ha querido enfrentar la realidad. Creo que Trump está posicionándose, poniendo a Marco Rubio ahí, para hacer precisamente lo que nunca han querido hacer. Es golpearle la mesa a los dictadores. Tenemos que aprender a vernos introspectivamente, internamente, para lograr arrinconar al régimen con acciones que estén en el tapete y que podrían ser el inicio de un caos en el aspecto económico, como lo puede ser con la suspensión del DR-CAFTA, que no es algo placentero. Muchos me dicen, pero va a sufrir mucha gente. Y es que no están sufriendo gente ya. Tenemos que ponerle suficiente presión al pueblo para que se levante, para que deponga sus intereses y piense por el pueblo. Actualmente el DR-CAFTA se encuentra en revisión por el Departamento de Comercio en caso de Nicaragua, por las violaciones a los derechos humanos por el régimen. Les digo específicamente, la sección 301, que literalmente dice que la Ley de Comercio de 1974 autoriza al presidente a tomar las medidas apropiadas. La legislación americana vigente en los Estados Unidos básicamente establece que no se puede otorgar beneficios a gobiernos que violan los derechos de los ciudadanos, por lo cual el Departamento de Estado está considerando cancelar el DR-CAFTA. Están considerándolo, no estoy diciendo que ya lo anunciaron, pero desde luego que lo están considerando es porque están claros de las enormes violaciones de la dictadura de Ortega Murillo para cancelar el DR-CAFTA con Nicaragua. En su momento, en el futuro cercano, con la caída de la dictadura, tenemos que reformar el orden constitucional con algunos arreglos duraderos y sin dar pie a que nada que tenga que ver con el sandinismo o los que todavía defienden la maltrecha revolución puedan volver a ser parte de la solución. Fíjense bien, no nos dejemos engañar por todos estos que ahora gritan son patriotas, pero primero eran partidarios sandinistas. Esos señores, en cuanto llegan al poder, vuelven a sus viejas mañas. Por favor, los solapados, para afuera. Como siempre, ha sido un enorme orgullo y un tremendo gusto compartir este rato con ustedes. Que Dios siga bendiciendo a Nicaragua. Y muy buenas tardes.
Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.